Hola a todos. Me alegro que hayáis apartado un tiempo para aprender más de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender juntos, o vamos a estudiar al menos, una porción de la palabra en el libro de Hechos. Este libro, por cierto, es citado de diversas maneras. La más conocida es el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero también es cierto que hay quien lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu en los Apóstoles. Incluso una tercera que lo denominan el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero todas ellas están en claves de pasado. Intentemos ponerlas en clave de presente. El libro de Hechos es la guía para los creyentes de hoy de qué hacer y cómo hacerlo. Y para ello seguimos teniendo como los apóstoles al Espíritu Santo, el mismo que acompañó a Pablo y que en el pasaje de hoy veremos. ¿No creéis vosotros lo mismo? Hoy vamos a ahondar en una porción del libro de Hechos desde el capítulo 20, los versículos 20 al 35, con un título alentador y poderoso. El precio de compartir el Evangelio vale la pena. Pudiéramos decir que esta es la rotunda afirmación de Pablo. ¿Qué pensáis vosotros? Entremos en materia. Hoy vamos a tratar una pequeña porción de la palabra con un gran mensaje, donde Lucas nos describe la marcha de Pablo a Jerusalén y con esta marcha su mensaje de despedida. Despedida a los ancianos de Éfeso y así a su iglesia. Una despedida, según Pablo, para siempre. Pero antes pongámonos en situación. Pablo había convertido a Éfeso en su segundo hogar. Desde allí Pablo viajó a Macedonia, posiblemente visitó también Filipos y Tesalónica. Pablo escribió la primera carta a los Corintios estando en Éfeso. Y Pablo también, viéndose amenazado de muerte por los judíos, volvió a Troas por Macedonia y desde allí a Mileto. Desde Mileto fue desde donde mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pronunciar su mensaje de despedida. Ya puesto en situación, comencemos con el texto bíblico. Hechos 20, del 22 al 24. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Describamos a continuación la devoción de Pablo. Podemos ver en estos 3 versículos cómo Pablo describe con claridad y concreción cuál es su propósito, que no es otro que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, fiel a su misión que recibió con su conversión. Recordemos en Hechos 9, 17, 20, que dice, lleno del Espíritu, enseguida predicaba a Cristo. Ahora resaltemos de Pablo. ¿Quién lo mueve y lo acompaña? El mismo Espíritu que lo transformó de perseguidor de cristiano. Lo lleva a testificar sobre el Evangelio de la gracia de Dios. La obediencia lleva a Pablo, aun conociendo todo lo que puede pasar en Jerusalén, a seguir con la misión, difundir el Evangelio. No tiene otro propósito en la vida, no tiene otro interés, como más adelante veremos. Tal como él mismo dice en Filipenses 1:20, al final del versículo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Esto me ha hecho pensar y me pregunto, ¿cuál es el propósito en mi vida como creyente? A continuación, pasaremos a ver cuál es la preocupación de Pablo. Primero, leamos el texto bíblico.
Hechos, capítulo 20, versículos del 25 al 31. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En primer lugar, hacer hincapié que es una despedida para siempre. Pablo es consciente de su amenaza de muerte al dirigirse a Jerusalén. Pablo se caracterizó por su trato cercano y personal, y les recuerda que no dejó en ningún momento de transmitir el consejo de Dios. Pone su propio ejemplo antes de decir lo que deben hacer. Esto también lo compartió con Timoteo y con Tito, de diferentes maneras. En la segunda carta a Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En 2 Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y en la carta de Tito 2:1 te dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En todas estas citas podemos observar un denominador común. Pablo es concreto en el qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. Una constante en sus cartas a diferentes iglesias y a sus hijos espirituales es que va directo al grano. Pablo pretende evitar a toda costa que el mensaje del Evangelio se distorsione, porque caigamos en engaño o en autoengaño. Pablo convierte su preocupación en exhortación. Es bueno recordar que la buena exhortación va avalada por el buen testimonio, y Pablo lo tiene. Les pide, en primer lugar, que cuiden de sí mismos y de la Iglesia de Cristo. Leamos 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recordemos cómo Pablo, además de cuidar, alentar, orientar y aconsejar, trabajaba con sus propias manos para sostenerse y para sostener a otros. En el segundo punto resaltaríamos que también les pide a defender la Iglesia de Cristo. Pablo utiliza el término lobos rapaces que acuñó Jesús para denominar a los falsos profetas. En Mateo 7:5 Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Para entender bien este término, tendremos que aceptar primero el término ovejas, como palabra para el pueblo de Dios, y cuyo buen pastor es Jesús. Pablo, al dirigirse a los ancianos de la iglesia de Filipos, les exhorta al decir: velad por las ovejas. Entendemos que todos somos ovejas respecto a Jesús, pero también tenemos responsabilidad de cuidar del resto del rebaño, los unos de los otros. Los evangelios están repletos de invitaciones en imperativo. Amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, apoyaos los unos a los otros, exhortaos con amor los unos a los otros. Pastorear, cuidar de los demás según el Espíritu, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. En tercer lugar, les exhorta al buen uso de los recursos a su alcance, Dios y la palabra de su gracia. En Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os recomiendo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo no dejó ni estructuras ni organizaciones. Nos indica que la confianza tiene que estar puesta en Dios y en su palabra. Por último, la tercera parte del mensaje lo llamamos elogio de Pablo. Leamos estos 3 últimos versículos de hoy. En Hechos 20, versículos 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La vida en el Evangelio de Cristo es una vida de entrega. No podemos compartir el Evangelio de Cristo sin vivirlo. Un paso a dar, aunque no el único, es ayudar a los necesitados. En la carta a los Romanos 15:1 nos dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Para ratificar cuán importante deben ser para los cristianos los demás, todos los demás, en el Evangelio según Mateo 27, 37, 39, Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Resaltemos como Jesús iguala el amor a Dios y el amor al prójimo. Para finalizar el estudio de hoy, quisiera que volviéramos al título del tema. El precio de compartir el Evangelio vale la pena. Hemos comprobado que para Pablo, sí, sin ninguna duda. Mi pregunta es, ¿creemos que valió la pena el sacrificio de otros para que nosotros seamos salvos y disfrutemos de esa maravillosa relación con Dios? Y también me pregunto, ¿es mi entrega suficiente para que otros sean salvos y tengan el mismo privilegio que yo?